Mishina Sinye nació en el año 220 de la primera era, en la ciudad de Yaisin, en las tierras de Jinin, en el noreste de Miyanin. En su infancia, demostró que tenía gran potencial en el campo relacionado al estudio de las propiedades del agua, así como de la flora y la fauna acuática. El aprendizaje de los Missandei comienza pronto, a los 3 años de edad, y Mishina demostró grandes virtudes. Cuando la ruina de Elriard ocurrió y Mae-Dou, el llamador del hambre, apareció y se estableció en el norte de los 4 ríos, las almenaras se encendieron y los ejércitos de los Missandei empezaron a reunirse en los límites de Binin y Jinin. En el oeste, el general Dasafu lideraba sus ejércitos, mientras que en el este, el general Wang Hong lo hacía. El plan de los generales era acorralar al lugarteniente. Sin embargo, los generales recibieron la noticia de las primeras manifestaciones de la putrefacción, que ocurrieron en distintas ciudades. Los alimentos se pudrieron y todas las cosechas fueron destruidas. Esto ocasionó que tuvieran que retirarse. Aunque esa primera hambruna duró poco, con el paso de los años, los periodos de hambruna fueron aumentando. Así, comenzaría un periodo de reclutamiento, y Mishina recibió su carta en el año 244. Mishina entró en el ejército del general Wang Hong, y allí conoció a Kami-san Luman, con el cual tendría una gran amistad. El general Wang Hong tuvo un encuentro con Dasafu y animó a sus soldados a ser optimistas, pues iba a haber un nuevo ataque que pondría fin a la amenaza de Mae-Dou. Sin embargo, al día siguiente al anochecer, un tumulto ocurrió en las filas del ejército. El general Wang Hong había sido asesinado, pues surgieron corruptos entre los soldados. Hubo muertos en aquella lucha, y entre ellos también se encontraba Kami-san, el amigo de Mishina, por el cual había empezado a desarrollar sentimientos más íntimos. La insurrección corrupta fue aplastada, pero el ataque planeado no tuvo lugar, y el general Dasafu volvió a retirarse. Mishina, herida tanto física como emocionalmente, pidió a Ina, la amante de Wang Hong, que ahora estaba al mando, un periodo de descanso. Así, Mishina regresó a Yaisin y allí continuó con su aprendizaje. Hizo muchos viajes al mar de Ais. A partir del año 248, sus descubrimientos de las propiedades del agua de Ais se hicieron más importantes. Descubrió que las aguas tenían la capacidad de curar las heridas hasta que no hubiera cicatriz alguna en la piel. Cuando estuvo segura de esto, recogió agua en frascos y se dirigió a Baisin para poder hablar con Dasafu. Mishina debía hacerle llegar estos frascos a los médicos de Asin, en el sur, para que estudiaran sus propiedades. Pero esa ciudad estaba demasiado lejos y era muy peligroso, por lo que necesitaba la ayuda del ejército. Al principio, Dasafu no la escuchó, pero Mishina lo hirió con su daga y le echó agua de Ais en la herida para que él mismo comprobara sus propiedades curativas. Así, Dasafu envió mensajeros con los frascos hasta Asin. No solo enviaban los frascos, sino también indicaciones que Mishina había escrito para guiarlos en sus experimentos. Sin embargo, los médicos requirieron que Mishina fuera hasta allí personalmente para ayudarlos. En medio de esta situación, los corruptos llegaron a las puertas de Baisin, comandados por el general Heian, un traidor envidioso de la reputación de Dasafu. Mishina participó en la batalla. Los corruptos fueron derrotados, pero los Missandei quedaron debilitados, y Mae-Dou envió una hambruna que hizo estragos entre la población, una hambruna que no terminó hasta el año 255, y los Missandei no se recuperaron del todo hasta el 257. Durante este tiempo, Mishina rehizo su vida. Se casó con un tal Hoga-san, y juntos tuvieron un hijo al que llamaron Kami-san, en honor al antiguo amigo de Mishina. Hubo una relativa paz por muchos años tras la hambruna,
y Mísina se dedicó a viajar al bosque de Seilin, donde descubrió Pinsin, la réplica del mundo, y la estudió, pensando que quizá extrayendo sus propiedades y uniéndolas al agua de Ice, podrían descubrir una cura para la putrefacción de Maetou. Su hijo, Kami-san, creció fuerte y no solo le interesaba la guerra, sino también los estudios, y en numerosas ocasiones ayudó a su madre en las investigaciones. Mísina descubrió que la aplicación masiva del agua de Ice podía retrasar la infección causada por la putrefacción. También recogió hojas de Pinsin para llevarlas a Asin para estudiarlas junto a los médicos. Sin embargo, esto no llegó a ocurrir, pues a finales del año 269, Maetou atacó duramente a las ciudades de Yaisin y Baisin. Ambas ciudades cayeron, y en Baisin, tanto Dasafu como Hoga-san fueron muertos. Mísina creyó que su hijo Kami-san también había perecido, y su tristeza fue tal que en vez de huir hacia el sur como estaban haciendo los supervivientes, se desvió y se fue a un lugar desconocido, sola. Aunque hay quienes dicen que fue a Seilin, a morir junto a la réplica. Pero Kami-san estaba vivo. No estaba con los supervivientes, pues estuvo intentando ayudar a aquellos que intentaban escapar del caos, así que fue de los últimos en abandonar la ciudad. Así, Kami-san continuó en soledad por los caminos hasta la ciudad de Kusin y no supo nada de su madre por mucho tiempo. Grandes fueron los avances que hizo Mísina en los estudios del agua de Ice y las propiedades de Pinsin, y gracias a ella, los sabios del futuro tuvieron mucha información para poder tratar la terrible putrefacción del lugarteniente sombrío.